Alternativa Sonora. Código Libre. Amigos de Código Libre, gracias por acompañarnos una semana más aquí en Resiliencia en Línea, desde donde quiera que estén. Gracias. Hoy quisimos titular a nuestro programa como A Mayor Crisis, Mayor Popularidad para Claudia Sheinbaum, porque tal parece que es eso por ahora, no solo en México, sino ya un buen referente internacional como la mujer del momento. Vaya que causa expectativa en el ámbito internacional y además especialmente entre el entorno de las mujeres que siempre están buscando referentes que inspiren, y ella vaya que está inspirando. Se está caracterizando por ser una persona tranquila pero firme y especialmente en cuanto a las negociaciones que ha estado teniendo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y bueno, vamos a estar platicando de ello, especialmente de cómo es que se refleja esta buena gobernabilidad en México gracias al mandato de Claudia Sheinbaum como presidenta al frente de nuestro país, en lo cual se ve en su aprobación de 81%, y además se le preguntó en una encuesta a los mexicanos qué tan satisfechos están con su democracia, no con Claudia Sheinbaum, sino con su democracia, y también los mexicanos muestran bastante confianza con la democracia mexicana, les gusta la democracia que viven en México. Y además en este 5 de febrero, casualmente para nuestro programa, también se conmemora un año más de la Constitución de 1917, y también amerita un comentario por ahí, porque Claudia Sheinbaum hoy quiso conmemorar sin la compañía de la Suprema Corte de Justicia como tal, como institución, como cada año lo viene haciendo los presidentes de la República en la ciudad de Querétaro, porque ahí fue donde se promulga esta Constitución en 1917. Ahora lo quiso hacer sin tener como invitado especial a la Suprema Corte de Justicia como institución, aunque se invitó a 3 ministras. No así entonces a la presidenta de esa Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, que recordemos que hace 2 años tuvo un desplante con el presidente López Obrador, y dejen de ustedes que sea López Obrador, sino que tuvo un desplante con la figura presidencial. Hace 2 años iba llegando Norma Piña como nueva presidente ministra de la Suprema Corte, queriendo poner un mensaje de que aquí no se somete a la Suprema Corte de Justicia. Y resulta que lo que tenemos hoy con la conmemoración de la Constitución de 1917, pues tenemos básicamente una Suprema Corte de Justicia desmantelada como la teníamos, y con esos poderes o esa representación de los poderes fácticos en México. Estamos en la conversión de una Suprema Corte de Justicia hacia un nuevo modelo. Vamos a ver qué resulta. No es garantía de que surja necesariamente algo mejor, pero esa es la intención, ese es lo que se busca como utopía para los mexicanos, tener un sistema de justicia que funcione y por lo menos que no esté al servicio de las élites que tienen más recursos económicos, en donde la justicia solo es para quienes tienen los recursos y no para la población en el grueso. Bueno, vamos a estar comentando sobre ello y otros elementos más, otros puntos más, como que sigue la liberación de rehenes en la zona una vez ha pactado el cese del genocidio de Israel hacia Franja de Gaza. Vamos a estar comentando estos puntos. Entonces empecemos no podemos dejar de mencionar el asunto al personaje hoy por hoy en medios de comunicación internacionales y nacionales, Donald Trump, que a la vez ha promovido, ha motivado, ha provocado que en México se dé un ambiente en donde la beneficiada ha sido Claudia Sheinbaum como figura presidencial,
como una persona que sabe resolver crisis, primero en el nivel nacional y ahora en el nivel internacional, al menos en la relación bilateral con Estados Unidos. Se sigue viendo muy solvente. Hay personas que pensaron, comunicadores de medios corporativos, que el gobierno de Claudia Sheinbaum comenzaba una vez que entrara el gobierno de Donald Trump. Esto fue el 20 de enero. Y no sé por qué querían borrar los 3 meses que ya viene gobernando la presidenta Claudia Sheinbaum en México, cuando viene gobernando desde el 1 de octubre, con bastantes buenos resultados. En fin, el chiste es que se empalma ahora con una actitud belicista, digamos, de Donald Trump hacia todo el mundo, donde México intenta ser, por parte de Donald Trump, golpeado para hacer escarmiento del mundo, pero Claudia Sheinbaum lo viene desarrollando bien, viene resolviendo estos conflictos con este personaje bien. Y entonces el otro personaje precisamente es hablar un poco, aunque sea de Donald Trump, y es que es abrumadora la mención de este personaje en los medios internacionales. No hay agenda en estos momentos, hoy por hoy, que no cubra en primeras planas las berrinches, los desplantes de Donald Trump. Grita mucho, habla muy fuerte, pero depende de a quién se está dirigiendo. No así con el Estado chino, no así con los rusos, no así con los judíos, en fin, sabe con quién está tratando. Y de hecho, en una conferencia de ayer, junto con con un genocida así declarado por la Corte Penal Internacional, Benjamin Netanyahu, ambos sostuvieron una conferencia de prensa en donde muestran su lado de plano psicópata. Todo es una agenda completa, toda una agenda abundante en términos internacionales, pero de una figura que yo insisto es más escándalo que lo que ha ganado, a fin de cuentas, que ha ganado Estados Unidos en ese plano internacional, en el cual se supone Donald Trump disrumpe a partir de que es presidente, a partir del 20 de enero. Pues ha ganado poco en realidad, ha ganado relevancia en términos internacionales, vaya. Esa relevancia siempre la ha tenido Estados Unidos y siempre la ha tenido su presidente en turno, porque sí sigue siendo una referencia importante en términos internacionales, pero Donald Trump la verdad es que encabeza una hegemonía venida menos, una hegemonía que se ha perdido y una hegemonía que más bien está en transición hacia un país que ocupe la nueva hegemonía. Y bueno, hemos dicho que muy posiblemente, no lo digo yo, lo dicen diferentes teóricos y diferentes incluso comunicaciones internacionales, que esa hegemonía va a ser ocupada por China y por diferentes razones que se han estado diciendo aquí mismo y en otros medios, de por qué pensar que viene esa hegemonía china. Pero aún así, hoy por hoy, los medios internacionales siguen hablando de Donald Trump. Pienso yo que es porque pues lo que quieren es vender nota, digamos. Y qué mejor personaje para vender nota y para que los usuarios de medios de comunicación estemos tratando de informarnos, pues compremos sus portales de noticias, sus notas, digamos, escandalosas de lo que ha hecho Donald Trump, exagerando, la verdad es que exagerando lo que consigue Donald Trump o lo que ha conseguido, respecto de México. A la reserva de que comentemos en estos momentos que ha ganado respecto de México, pues a fin de cuentas México no deja de ser parte de su zona de influencia de toda la vida, de siempre, desde que resultó una potencia regional aquí en el norte de América y en América, pero poco a poco va perdiendo influencia, al menos en América del Sur ya la ha perdido de manera importante, y en América del Sur está ganando terreno precisamente China. China la semana pasada, que en medio de estas crisis, la crisis particularmente con Colombia, donde también amenazaba Donald Trump de aranceles, China dice, a fin de cuentas uno de sus funcionarios dijo, China no vive mejor momento que este, pues porque estos países que se sienten agraviados por los arranques de Donald Trump,
pues pueden estar empezando a mirar hacia fortalecer las relaciones económicas con China, ya directamente con tratados comerciales o directamente con no depender ya tanto de las mercancías, intercambios de mercancías con Estados Unidos, sino ahora con China. China que ahora pues está ocupando precisamente una posición comercial que le está permitiendo tener los mercados que él disponga, con estrategias interesantes, con estrategias como estar dando apoyos comerciales, financieros, monetarios a las naciones con las que estas naciones desean cooperar con China, a cambio a veces de nada, digamos, de buena voluntad, dicen los chinos, pero la verdad es que está tejiendo pues su propia influencia en la región o las diferentes regiones o en los diferentes países, y en algún momento es cuando ya se va a poner, va a entablar sus propios mecanismos de comercio, y por ejemplo puede ser que solo reciba o solo haga transacciones comerciales con su moneda, ya no con el dólar. De ahí que Donald Trump también amenace a las economías de que si dejan el dólar estadounidense para sus transacciones comerciales, pues les va a imponer aranceles a esas naciones. La verdad es que pues no va a poder hacer mucho ni Donald Trump ni Estados Unidos cuando ese momento llegue, porque pues sí, lo que es cierto o lo que tiene razón Donald Trump es que hay un déficit importante comercial que no le permite ya que su divisa siga siendo hegemónica en el mundo. Poco a poco lo va perdiendo, poco a poco hay cada vez más mercados que se están moviendo en otras monedas, como la propia moneda china o la moneda rusa, que también Rusia en su estrategia también va posicionando su propia moneda, que ya lo hemos comentado en este mismo programa, cómo es que han tenido esa estrategia de ir colocando su moneda por ahora con ciertas naciones con las que han tenido esos convenios, pero de a poco entonces va desplazando a la divisa estadounidense como divisa central en el mundo, y eso habla precisamente del fin de la hegemonía norteamericana. En algún momento del siglo XX, a principios del siglo XX, la moneda que circulaba para el comercio internacional predominantemente pues era la libra esterlina, y una vez que de plano sucumbe la hegemonía inglesa, o lo que quedaba, los vestigios que quedaban en el siglo XX de la hegemonía inglesa, entra de lleno la divisa estadounidense como divisa central, especialmente una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. Y ahora lo que vemos es una transición, es que una moneda como divisa central no se coloca de un momento a otro, es un proceso gradual, y eso se va a ir viendo, se van a ir posicionando. El mismo Estados Unidos, el mismo Marco Rubio, su encargado del Departamento de Estado, ha dicho que ya estamos pasando, que Estados Unidos está pasando, o que este mundo está pasando de un mundo unipolar, donde él era la cabeza hegemónica, claro, a un mundo multipolar, o al menos tripolar, en donde él quiere ser la cabeza de uno de los tres polos. Pues vamos a verlo, pero eso puede ser cierto. Ya no estamos hablando de una hegemonía unipolar, sino de, en todo caso, un orden tripolar, en donde hay por lo menos tres cabezas importantes. China es la otra, Estados Unidos puede pensar, Rusia puede estarse pensando que es la otra, aunque también ya sabemos que hay vínculos comerciales, de relaciones y de estrategias de vínculos entre Rusia y China, y vamos a ver cómo se da este orden, pero ya no es un orden unipolar, único, para un solo polo, reconocido así por Estados Unidos. Estados Unidos mismo va reconociendo a través de la historia reciente, de su historia reciente, que ya no es una hegemonía. Con Barack Obama dijo, bienvenida a la hegemonía china, y ahora Marco Rubio, y estos son los momentos en que hay que estar marcando en una línea del tiempo internacional. Ahora Marco Rubio dice que ya no se está viviendo un mundo unipolar, sino un mundo tripolar, o bien multipolar, si es que se quiere manejar así, si es que se quiere ver por varios polos. Estados Unidos entonces, intentando afianzar su área de influencia, pues está intentando, al menos en el discurso, castigar a México, castigar a Colombia, a Panamá, a Canadá,
A parte de sus socios, sus socios comerciales, no habría necesidad. Lo que ha hecho México recientemente ya lo viene haciendo desde el gobierno de López Obrador. No había necesidad, digamos, de tanta grito, pero lo quiso hacer Donald Trump supuestamente como escarmiento, pero bueno. ¿Qué logra Donald Trump? Se supone que Claudia Sheinbaum ahora como presidenta, coloque 10,000 efectivos de militares, dice Donald Trump, en la frontera norte para que cuiden la entrada de migrantes hacia Estados Unidos. Cuando en todo caso con López Obrador habría puesto 27,000 efectivos. Y bueno, entonces si algo ganó, habrá sido algo menor que lo que ganó con López Obrador. Y si algo ganó es algo que no es nuevo entonces para México. La verdad también hay que decirlo, cómo es que se ha festejado mucho en México y también en el mundo, cómo es que se resolvió la crisis, en donde Claudia Sheinbaum acepta poner 10,000 efectivos militares. Bueno, sabemos que va a ser Guardia Nacional, que son Guardia Nacional, no efectivamente, precisamente militares, resguardando la frontera entre México y Estados Unidos. Estamos festejándolo, pero la verdad es que a costa de los migrantes que intentan pasar a Estados Unidos, que por ahora se congela, digamos, esas posibilidades, por ahora. Y es lamentable, no deja de ser lamentable que sea a costa de una crisis humanitaria. Esa crisis humanitaria que se va a intentar manejar de parte del gobierno de México con diferentes instrumentos. Uno es precisamente que no entren tantos migrantes, al menos por ahora. Otra, que los migrantes que ya estaban en tránsito en el territorio mexicano sean atendidos de diferente manera, con diferentes albergues. Y otra, que sean devueltos a sus países con medidas dignas, digamos, no encadenados, por ejemplo, de pies y manos. Eso sí, de manera digna, se supone, eso se espera. Y eso esperamos los mexicanos, que sean tratados con dignidad todos estos migrantes, que lo único que han querido hacer es llegar a tener mejores opciones de vida. Esos migrantes donde hay niños, según vemos en las imágenes, no perdamos de vista que estas personas viajan con sus niños pequeños, y pues estos niños también tienen derechos. Es que constitucionalmente estos niños migrantes, no necesariamente mexicanos, también tienen derechos. Una vez que transitan por México, tienen derechos. Se supondría por esta Constitución misma que tienen salvaguardados sus derechos, y esperemos que así sea. O que al menos a la falta de alguna o una violación de sus derechos humanos, tendrían el derecho de exigir, de denunciar y exigir que se les trate y que se les respeten esos derechos. Y esperemos que así sea. No deja de ser un drama, una tragedia para estos migrantes que intentan tener mejores condiciones de vida, y por lo menos que se les trate de manera digna. Bueno, esa parte es la lamentable. Nos congraciamos con Claudia Sheinbaum porque logró esta negociación, pero sí es a costa de estos migrantes que son quienes lo están pagando, es decir, los grupos más débiles. Es decir, Donald Trump es muy valiente con un país periférico como México, y no solo con un país o con el país, o no con el país periférico que le tiene al sur, sino con los grupos más vulnerables de este país periférico. Lamentablemente no podemos pensar que somos una potencia, no podemos pensar que somos una entidad económica al nivel de Estados Unidos. Somos comercialmente hablando proveedores de lo que necesita Estados Unidos, y en ese sentido quien tiene el as comercial pues es Estados Unidos. Desde luego que nos preocuparían entonces en ese sentido los aranceles que se pueden estar imponiendo a México, pero la verdad es que ni siquiera eso. La verdad es que es contra quién se va Donald Trump, pues, o sus medidas contra esos grupos vulnerables, y esos grupos vulnerables son los migrantes mexicanos, que por ahora no van a poder pasar, los centroamericanos, sudamericanos y de otras partes del mundo que quieren pasar por México y que por ahora tampoco van a poder pasar, tampoco pueden pasar y van a tener que esperar. Estaban a punto de tener su entrevista y pues se les canceló simplemente.
En fin, no deja de ser un drama y no deja de ser más que un acto de valentía, un acto cobarde de parte de Donald Trump, ponerse con esos grupos vulnerables, ponerse con otros grupos vulnerables. Vaya valiente, vaya persona valiente la figura de Donald Trump, cuando ayer da una conferencia de prensa con este genocida Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, para decir que van a reconstruir Gaza, pero que los gazatíes no pueden estar ahí porque la zona está en ruinas. Y lo que se le olvida decir es que está en ruinas porque precisamente su amigo Benjamin Netanyahu estuvo pues destruyendo precisamente los edificios, las casas, todo el equipamiento, infraestructura incluso de salud, de educación que había en Gaza. Toda esta fue destruida a manos de Benjamin Netanyahu. Y los dos señores muy complacidos anunciando, o al menos Donald Trump anunciando que van a construir casi un paraíso en esta zona de la Franja de Gaza, moderno, en fin, pero que los gazatíes bien se pueden ir, dice, a Jordania o a Egipto, cuando históricamente Egipto y Jordania y otros países árabes no han aceptado la fundación de este Estado de Israel, de este Estado judío en esta zona, y se han provocado precisamente conflictos bélicos en esta guerra por lo mismo. Y precisamente los gazatíes, Gaza, o los que habitan en la Franja de Gaza, o los palestinos habitados en Franja de Gaza, no han aceptado desde la fundación del Estado de Israel 1947 que sean desplazados de esa región que consideran suya. Si estos señores no se dan cuenta de esto, que los palestinos consideran que ese es su territorio y que llevan tantos años defendiéndose o defendiendo este territorio, ya parece que así de fácil es sacar a los palestinos de esta zona. Esto suena como cuando Vicente Fox dijo que el problema del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México, en Chiapas, lo resolvía en 15 minutos una vez que llegara a ser presidente de México en el año 2000, hace más de 20 años. Igual así suena, pero este señor, bueno, si algo está mostrando Donald Trump junto con su amigo genocida, es que pues no tienen idea por lo menos de este conflicto, lo que implica este conflicto, y le parece muy sencillo andar, o quizá lo que le urge es estrenarse y lo que desea es estrenarse como genocida, directamente genocida de los palestinos que todavía pueden estar habitando la Franja de Gaza. Mancharse las manos de sangre, indirectamente las tiene desde su primer mandato Donald Trump, pero también las tiene Joe Biden, que abastece de armamento a Israel, y todos los presidentes que han abastecido de armamento a Israel para que estén combatiendo, atacando, provocando ese genocidio de parte de Israel hacia los palestinos. Pero tal parece que ahora quiere ensuciarse las manos de sangre de manera directa. Y entonces le ocurre decir que estos gazatíes, estos palestinos, pueden salir de la zona de Franja de Gaza e irse a otro territorio. Ya no los quiere ahí. Vamos, eso es psicópata. En fin, ¿qué esperar de dos personajes? Uno acusado por la Corte Penal Internacional y otro acusado por 45 cargos, de donde todos fue acusado culpable y fue condenado culpable en el mismo territorio de Estados Unidos, Donald Trump, pero no llegó a la cárcel. Precisamente lo dijo el mismo juez que lo condenó, porque va a ser presidente. Todavía no era presidente, estuvo unos días de tomar la presidencia y dijo, bueno, usted no puede ir a la cárcel porque va a ser presidente de Estados Unidos. Pero dos personas sentenciadas, a fin de cuentas haciéndose cargo de cada uno de sus respectivos países y congraciándose, sintiéndose muy bien de estar fanfarroneando con su posición psicópata que tienen. Simplemente eso es psicópata. Pero a fin de cuentas lo que se ve también es que se vuelven a meter con poblaciones vulnerables. Todavía no están generando ningún cambio importante para sí mismos, para sus economías. Bueno, Israel sí de a poco va ganando esa intención de exterminar a los palestinos. De a poco me refiero a través de los años.
a través de las décadas. Estados Unidos también ha defendido bien sus intereses, pero de a poco más bien va perdiendo su influencia. Lo que le queda es tratar de amarrar, reforzar sus zonas de influencia en América Latina, especialmente la zona más cercana, Centroamérica, México, y bueno, también cuidar las relaciones que tiene con sus principales socios armamentistas para cuidar los intereses armamentistas de Estados Unidos, y esa zona, pues Medio Oriente para Estados Unidos es Medio Oriente, y eso lo lleva a apoyar incondicionalmente a Benjamin Netanyahu, que ha mostrado que es un aliado fiel 100%, así tenga que estar matando a personas inocentes, a civiles como los palestinos en la Franja de Gaza. Pues esa es la cobardía que más bien están mostrando, pese a todos los titulares que podemos estar viendo todos los días, que Donald Trump impuso, Donald Trump dobló. Pues, ¿a quién está doblando? No está doblando a esas verdaderas potencias que le están disputando la hegemonía a Estados Unidos, por un lado, y por otro lado, estos países a los que aparentemente está doblando, México, si se quiere ver que lo dobló, si se quiere pensar o interpretar que lo dobló, Colombia, si se quiere pensar que lo dobló, pues no le van a resolver el problema del déficit de balanza comercial que tiene. Vamos, se dice que México no le representa gran impacto si es que México decidiera imponer aranceles a los productos de Estados Unidos, y puede ser cierto, y tan puede ser cierto que, o bien tan cierto puede ser que no le va a resolver la balanza de déficit comercial que tiene México, balanza comercial México-Estados Unidos, no le va a resolver los problemas comerciales a Estados Unidos. Con eso no va a ser grande nuevamente Estados Unidos como lo viene promoviendo Donald Trump. El verdadero impacto positivo a su déficit pues sería si China le compra más insumos, si Rusia le compra más insumos, Europa completa le compra más insumos. Y la verdad es que lo vamos a ver también qué dicen los países europeos, que ya también dijeron, ya cada uno de cada primer ministro, cada presidente europeo ha estado diciendo que si les imponen aranceles, que si Estados Unidos le impone aranceles a estas naciones europeas, ellos van a responder con aranceles. Ahí ya son economías más sólidas. Y lo que se ve más bien es que para el mundo se está convirtiendo Donald Trump en una piedra en el zapato, y más que eso está volviendo un paria, un problema, una persona que ya no se puede confiar, un socio en el que ya no se puede confiar. Y si tienes un socio en el que ya no se puede confiar, si tienes una persona que se volvió un paria para sus intereses, pues ¿para qué lo queremos entonces? Ese es un peligro importante que está ampliándose a sí mismo Donald Trump, una persona que se está volviendo un problema para los propios estadounidenses. Si el mundo ya lo va a ver como enemigo o como con desconfianza, incluso para sus propios aliados, pues se está volviendo de a poco en un problema y en un enemigo para los propios intereses de Estados Unidos, aunque tenga sus personas leales, sus simpatizantes leales que votaron por él, pero que no son todos los estadounidenses. Se está volviendo un problema para los propios intereses de Estados Unidos. Y en algún momento, ¿quiénes van a protestar? ¿Quiénes van a empezar a protestar por estas medidas de Donald Trump? Pues los propios estadounidenses, el sector que no votó por él, algún sector que se haya votado por él, pero que piense, este señor nos va a llevar a una situación impensable, y lo mejor es que ya no esté gobernándonos, y en algún momento, tarde que temprano, pues se desharán de él. Por eso decía desde hace unos programas que él es simplemente objeto del establishment estadounidense, y en el momento que ya no sirva, pues se desecha, como se han desechado los presidentes anteriores. ¿Y cómo se desechan? Pues por ahora mediante las elecciones. Simplemente ya no se vota por él. Simplemente Donald Trump no repitió durante su primer periodo,
Por ahora está de una manera muy bravucona intentando imponer su agenda, pero con pocos resultados que beneficien a Estados Unidos ante un panorama internacional, o que beneficien su balanza comercial, o que lo beneficien de manera importante. Eso está por verse en todo caso. Vamos a ver si se sostiene así, o vamos a ver qué pasa. Por ahora lo que están también ya manejándose en los medios internacionales es que pues amenaza mucho pero concreta poco, digamos. En la misma negociación que se tuvo el lunes con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum por la mañana, a los pocos minutos dijo que todavía no llegó a un acuerdo con Canadá y que volvería a tener una llamada a las 3 de la tarde. Vamos, como diciendo, de verdad te voy a dar unos guamazos si no te comportas, pero en realidad nunca se los dio y no se los dio al final, y finalmente anuncian, eso sí, con la estridencia de Donald Trump, que había ganado no sé qué cosa respecto de Canadá. La verdad es que los estados, los países, México, Canadá y el mundo no quieren problemas, quieren comercial, quieren ampliar sus o tener abiertas sus fronteras comerciales, beneficiarse en ese sentido, pero Estados Unidos ya sabe que se terminó esa amplitud comercial que tenía, esa hegemonía comercial que tenía. Lo que ahora quiere es volverse a un sentido proteccionista y quiere obligar al menos a sus socios a que también se vuelvan proteccionistas respecto de las economías con las que no puede competir. China especialmente simplemente no puede competir, y entonces está intentando forzar a sus socios a que cierren fronteras comerciales junto con Estados Unidos, y quiere que esos países aliados le resuelvan sus problemas comerciales. Y eso vamos a ver si están dispuestos a hacerlo sus aliados, a fin de cuentas, sus aliados. Finalmente, con estas amenazas, ¿quién gana? Pues sigue ganando China. China se está convirtiendo, ya lo era, una país atractivo para las inversiones en los diferentes países en el mundo, y ahora con estas amenazas pues simplemente los países, las naciones pueden estar pensando, considerando establecer algunos convenios comerciales con China. México, la verdad es que es difícil porque México está directamente en el área de influencia de Estados Unidos. Es muy difícil para México en ese sentido. La verdad es que hay que ser pragmáticos antes de pensar en un nacionalismo que no nos lleve a ningún lado. Hay que ser prácticos, y hay que ser prácticos porque difícilmente vamos a estar cambiando inmediatamente hacia otras fronteras, y difícilmente Estados Unidos nos va a dejar que decidamos por nuestra propia soberanía sobre con quién queremos ejercer comercio internacional. Para México es mucho más fácil, incluso en términos de costos, es mucho más fácil estarle vendiendo directamente a uno de los mercados más importantes en el mundo, Estados Unidos, por costos de transporte tan solo, que estar transportando mercancías hacia el otro lado del Atlántico. Por eso es tan simple como la cercanía geográfica que tiene con Estados Unidos, de por qué vendemos 80, 85, 90, 95% de nuestra producción a Estados Unidos, simplemente por la cercanía geográfica, en donde podemos llegar incluso transportando las mercancías por tren o por contenedores en tráiler, y ni siquiera por mar. Desde luego tenemos los puertos, pero mucho del comercio también es por transporte terrestre, y no estamos pensando en transporte marítimo con todos los costos que esto puede implicar. En fin, para México va a ser difícil, no así para el resto o para otros países del mundo, otras zonas del mundo, que sí van a estar volteando hacia China como una posible nuevo socio, o para ampliar los lazos comerciales con ese país. Esto en cuanto a Estados Unidos. Dejemos por ahora este asunto de Donald Trump, que la verdad es que sí se infla mucho su personaje, o este personaje es un performance el que hace todos los días Donald Trump. Le encanta ser ese centro de atención, pero la verdad es que también desde siempre ha estado
con sus empresas ha estado defraudando a los propios estadounidenses. En fin, hay por ahí no una serie o no un documental, varios documentales que hablan de estas formas de hacer negocios de Donald Trump. En fin, eso en cuanto a Donald Trump. Y en México, mientras tanto, también es muy abrumador cómo es que los medios nacionales, e incluso medios de izquierda, cómo es que, perdón, lo central, sus plataformas en cuanto a noticias, lo central es seguir hablando de Donald Trump. Y véanos aquí mismo en este espacio también tenemos que estar hablando de Donald Trump, aunque intentamos dar su justa medida, digamos, en donde la verdad es que los mexicanos estamos tranquilos, insisto, estamos tranquilos en cuanto a la negociación con Estados Unidos. Tan solo este municipio y este estado de Michoacán, somos territorio de migrantes. Todavía tenemos a varios migrantes en sus temporadas de vacaciones, si se puede decir así, en estas tierras. ¿Y por qué están todavía por aquí? Varios de ellos, porque varios trabajan en la construcción en Estados Unidos. Nos dicen que en estos tiempos, pues lo que hay son heladas y es difícil trabajar. Están esperando a que pasen un poco estas heladas o que haya mejores condiciones para estar trabajando en este sector de la construcción. Y la verdad es que los vemos también tranquilos, no están muy preocupados por ir y venir hacia Estados Unidos. Creo yo que estamos más o menos tranquilos. Sí, en buena medida se debe a que tenemos a una buena presidenta que ha enfrentado con solvencia los problemas, pero la verdad es que los mexicanos siento yo que también ya le tenemos un tanto la medida a Donald Trump. Y si nos llevamos un susto, tampoco hay que minimizar el susto que nos llevamos el fin de semana, pero bueno, también varios pensamos, bueno, hasta que no se concrete el asunto de los aranceles. Las respuestas de Claudia Sheinbaum, pues no las conocemos. ¿Qué hubiera pasado si nos aplican aranceles? Claudia Sheinbaum decía, tenemos un plan A, un plan B y un plan C. Uno de esos planes podría ser, pues no vamos a responder con aranceles, que sean los estadounidenses, los consumidores estadounidenses que van a recibir el impacto por ese incremento de aranceles, los que protesten a su gobierno. Esa es una posibilidad, digamos, ¿no? Esas estrategias las manejan también las empresas todos los días también, a la hora de estar vendiendo sus productos en los aranceles, en los anaqueles de diferentes centros comerciales. Hay un costo llamado costo diferencial, que implica cuál es comparativamente más barato que el otro. Pueden ser exactamente lo mismo, puede costar en costos de producción exactamente lo mismo, pero para fines de estrategia comercial uno los puede vender más baratos que la competencia, como lo está haciendo China desde hace tiempo, y al final desplazan precisamente a la competencia. Eso podría ser una de las estrategias de Claudia Sheinbaum, pero bueno, no podemos estar adivinando lo que tiene Claudia Sheinbaum como plan A, plan B o plan C. Mejor esperemos. Y bueno, no se concretan estos aranceles como se sospechaba. Algunos no dejamos de sospechar, incluso estos medios que abrumadoramente hablan de los grandes impactos que tendrían los aranceles y de la gran estridencia de Donald Trump. La verdad es que ellos mismos también no están tan ciertos de que se apliquen los aranceles, ni esta vez ni dentro de un mes, este mes que ya está corriendo, porque lo que está intentando Donald Trump es sacar pues su agenda, y su agenda es de estridencia en términos internacionales, nacionales en su país, porque le habla a su base, e internacionales para el mundo, los cuales se van a ir acostumbrando, salvo que Donald Trump tenga una escalada en donde en adelante también vaya aplicando algunas medidas, pero esas medidas tal parece que van a ser con naciones con los que puede estar ejerciendo esas medidas, no con los que les debería estar preocupando a él y a los estadounidenses. Eso se ve que es muy muy difícil para los propios estadounidenses. Se le puede revertir si se mete con los intereses profundos de China. China también puede responder de manera importante. Y bueno, eso
difícilmente lo vamos a ver. Esa guerra comercial difícilmente se va a ver. Los chinos y los estadounidenses también quieren, ¿qué les preocupa? Pues vender sus mercancías en diferentes, o en esos, mutuamente, digamos, en esos países. Y por ahora, pues se están ajustando esas nuevas relaciones comerciales. Vamos a ver cómo quedan, pero todo está en esos términos comerciales. Todo este conflicto toda esa crisis es comercial y no está siendo por ahora en otros aspectos. Salvo para Panamá, que está amenazado en términos beligerantes, Palestina, pero Palestina que desde la fundación de Israel también están viviendo esta crisis humanitaria, esta crisis beligerante de parte de Israel y de su aliado principal, Estados Unidos. En realidad vamos a ver esta dinámica o esta inercia como la estamos observando. Es abrumadora esta ola de comentarios sumándose el discurso de Donald Trump, pero ¿qué pasa en México? Veamos si nos está yendo muy bien. Sí, la agenda, uno de los ejes de la agenda en estos momentos para estos medios nacionales, insisto, corporativos, es decir, anti-Cuarta T y de izquierda, son sobre los migrantes, porque ahí sí hay una crisis importante humanitaria, y en eso pueden encontrar una mina de oro la oposición, PAN y PRI, que siguen borrados. En eso podrían encontrar alguna mina de oro, una veta de oro, porque siempre están esperando una crisis medioambiental, una crisis de sismo, alguna crisis de problemas que se hayan dado un temblor, un sismo, un derrumbe, les caería muy bien una erupción volcánica que acabe con algo, para decir lo mal que solventa los problemas la presidenta y la Cuarta T. Y la verdad es que lo ha venido solventando bien Claudia Sheinbaum. Ahora está, si se le quiere decir crisis México-Estados Unidos, yo diría que más bien es unas tensiones en las relaciones México-Estados Unidos. La resolvió Claudia Sheinbaum, la resolvió bien. ¿Y qué tenemos como consecuencia? Tenemos a una Claudia Sheinbaum que fue muy aplaudida en términos internacionales y muy aplaudida en México. Ayer hubo una reunión con empresarios mexicanos y le aplaudieron de pie, hubo un tiempo considerable de aplausos para la presidenta y un sector empresarial que dijeron, estamos con usted, vamos. Y seguramente dicen estamos con usted porque sienten que resolvió bien esa crisis. Y así ha sido, Claudia Sheinbaum seguramente está muy complacida y ella misma lo dijo, estoy conmovida. Fue muy conmovedor que en cuanto se anunciaron las medidas arancelarias de parte de Estados Unidos, hubo llamadas de solidaridad, comunicados de solidaridad de diferentes sectores en México y en el mundo, que recibió también diferentes llamadas de diferentes líderes mundiales diciéndole que su solidaridad estaba con México y con ella. Y Claudia Sheinbaum se siente muy cobijada. Yo creo que eso también le da mucha tranquilidad para enfrentar a un personaje como él. En fin, tenemos a una presidenta de tal solvencia que en la última encuesta de ayer le dan 81% de aprobación. La población mexicana le da 81% de aprobación y sigue en esos niveles. Ha estado en estas últimas encuestas, la de diciembre, la de enero, y cada vez que sale una 70, 78, 80 y ahora 81%, muy muy alta esa popularidad, porque se ve una presidenta solvente, tranquila, y nos transmite esa tranquilidad. No tiene que estar gritando, no tiene que estar ofendiendo, y además, muy significativo también, pidió respeto para la figura de Donald Trump. Dijo, vamos a respetarlo, porque finalmente una buena proporción de ciudadanos estadounidenses votaron por él, y por eso merece nuestro respeto. Eso no cualquier líder lo maneja así. Vean a los canadienses tratando de
desmarcarse de México, de los mexicanos, diciendo no somos iguales, y sí, que friéguense los mexicanos en su momento, y vaya, ¿a quién le ha ido mal? Pues los canadienses. En el trato tan solo ha sido un trato muy distinto hacia Claudia Sheinbaum que hacia los canadienses. Tenemos una presidenta muy, muy confiable, y no solo entonces ha dado que tenemos entonces esa aprobación para Claudia, sino también satisfacción con la democracia de los mexicanos, y ese apoyo a la democracia. También se les preguntó, ¿apoya usted a la democracia mexicana? Entre 55 y 74% están diciendo que sí, y confianza en el gobierno también están diciendo que sí, hasta 52%. 52, la verdad es que no es tanto, se va a mitad y mitad, digamos, de 52 a 61%. Y percepción de la de si México va progresando, también están considerando que sí. Es que están pasando, lo significativo aquí es que se les preguntó en dos periodos distintos. Antes de Claudia Sheinbaum, digamos, se preguntaba qué tan satisfecho está con la democracia en México, y este dato pasó de 16% antes de que gobernara Claudia Sheinbaum a 50% ahora que gobierna Claudia Sheinbaum. Se les preguntó, ¿apoya la democracia? Y antes 55% lo apoyaba, y ahora resulta que 74% de los mexicanos apoyan. ¿Hay confianza en el gobierno? Pues sabemos que este es un sector muy castigado entre los mexicanos, poca confianza para el gobierno, pero pasó de un 16% que confiaban en el gobierno a un 52% que confiaban en el gobierno. Es decir, si bien son prácticamente la mitad de mexicanos, no un alto porcentaje de mexicanos, pues pasó de 16% a 52%. Percepción en México de que México va progresando también pasó de un lejano 14% a un 45%. Mucha confianza hacia el gobierno, al menos parece que encabeza a Claudia Sheinbaum. Y eso también le da entonces a Claudia Sheinbaum la fortaleza moral para decir, hoy 5 de febrero, la festividad, la conmemoración de la Constitución mexicana no va a ser con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se opone a la transformación de México, que se opone al progreso de México, y que ha sido grosera con así lo dijo Claudia Sheinbaum, con el poder legislativo y el poder ejecutivo, y entonces no los invitamos, y quedaron sin invitación. Para empezar, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia y el resto de ministros aliados a Norma Piña, 7 en total de ellos, y sí quedaron invitadas 3 ministras, que la verdad es que sí, hay que decirlo también, han sido pro Cuarta Transformación, pero los otros abiertamente, los otros 7 ministros han sido pro conservadurismo, y tan evidente como en el momento que se vio a finales del año pasado, cuando se estaba votando en contra, o quería que se votaran en contra de la reforma judicial. Estaban en las calles la misma Norma Piña y sus simpatizantes, sus aliados de la Suprema Corte de Justicia, votando o promoviendo el estar en contra de esa reforma. Y estas 3 ministras, Loreta Ortiz, a ver si no se me van los nombres, ay sí, se me fueron los nombres, ahorita los recuerdo, las otras 3 ministras que estuvieron apoyando precisamente esta reforma y diciendo que eran que estaban con el pueblo, vamos, se quitaron las máscaras, todos se quitaron las máscaras, y qué bueno, porque ahora que venga el proceso en donde vamos los mexicanos a votar por los nuevos jueces, magistrados y ministros, queremos ver eso, esa transparencia y saber con quién están, en qué bando están, digamos. A propósito, ya se terminó el proceso de tómbola, hubo personajes que pasaron, hubo que no pasaron. El que me llamó la atención es que no pasó Roberto Gil Suárez, el
secretario particular de Calderón, un calderonista y un personaje de oposición y un personaje que tiene acusaciones por corrupción. No pasó, no tuvo la idoneidad. Y él se registró a través de dos mecanismos, por el Poder Judicial y el por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. No pasó ninguno de los dos filtros. Desde luego está denunciando lo podrido que está en el proceso, el nuevo proceso, y que por eso no pasó. Desde luego va a haber molestias, pero la verdad es que muchos mexicanos estamos complacidos de que no haya pasado un personaje como él, porque quería ser ministro. Imagínenselo, un ministro. Estamos tratando de sacar a varios ministros de dudosa calidad moral como Norma Piña, y que quede un personaje como Roberto Gil Suárez. Pues no es, la reforma me parece que no es para ello. Pero bueno, no es que haya habido consigna en contra de él, es un proceso. Ese proceso llegó incluso hasta la tómbola y simplemente no pasó. En fin. En eso estamos en México, en eso estamos los mexicanos. Paradójicamente, con esta, llamémosle crisis, yo digo estas tensiones de relaciones México-Estados Unidos, paradójicamente, a pesar de esta crisis, si le quiere decir crisis, le ha beneficiado a Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum entonces vive su mejor momento, con ellos su movimiento, el movimiento de la Cuarta Transformación vive su mejor momento, en términos de aceptación, de gobernabilidad entre los mexicanos, y la oposición que está ahí esperando el momento de en qué momento resurgen de sus cenizas, pues se van a quedar con las ganas por lo menos una temporada más, porque Claudia Sheinbaum lo está haciendo muy bien, la reconocen muy bien. Por ahora van a tener que seguir agazapados esperando un momento adecuado para salir a cuadro. De repente dan esos vistos, tratando de decir que lo ha manejado mal Claudia Sheinbaum, pero la verdad es que no hay manera de por ahora sacar la cabeza para decir pues las cosas que suelen decir, que conocemos, que dicen por lo menos desde la campaña de 2024. Se van a tener que seguir esperando. Personajes como Lili Telles va a tener que seguir esperando, Alito Moreno va a tener que seguir esperando, y todos estos personajes, Beatriz Pajés también, la que trató de asemejar la imagen de Claudia Sheinbaum con una nazi, poniéndole incluso la cruz nazi en la portada de la revista que conduce. Todos ellos se van a tener que quedar guardaditos al menos por un tiempo. Y también me llama la atención, no sé si lo notan, la gran figura en México hoy por hoy indiscutiblemente es la presidenta, pero el segundo personaje que salta a la vista, también lo van a notar ustedes, es Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard, cuando en el primer periodo de gobierno de Donald Trump, figuró porque era secretario de Relaciones Exteriores y le tocó negociar el nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el que ahora se llama TEMEC. Bueno, ahora Marcelo Ebrard ya no es secretario de Relaciones Exteriores, ahora es Juan Ramón de la Fuente. Y a Juan Ramón de la Fuente prácticamente no lo vemos. Por ahí tuvo una aparición también la semana pasada con todo este asunto de la crisis, pero básicamente no figura. ¿Quién figura? Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard sí, con el pretexto de que es el secretario de Comercio, y siendo que antes el secretario de Comercio no figuraba, la Secretaría de Comercio no figuraba mucho que digamos, pese a que sí es una secretaría importante, no figuraba tanto. Y es el segundo el que está figurando. Sí, él con mucho cuidado dirigiéndose a la presidenta, a la figura presidencial, reconociendo el liderazgo de Claudia Sheinbaum, aplaudiendo el liderazgo de Claudia Sheinbaum, dándole su lugar, siempre diciendo: la presidenta nos ha instruido, me instruyó, me acaba de instruir, no queriendo estar por encima de la figura presidencial, pero no deja de estar ahí presente. Sabemos que en esto lo que cuenta es
quién se va a ir posicionando como figura para candidato eventual en el año 2030 para que siga encabezando la llamada Cuarta Transformación. Por ahora, pues sigue siendo Marcelo Ebrard. Pero también recordemos que como hace 6 años, quien figuró por mucho tiempo precisamente fue Marcelo Ebrard. Uno de los grandes negociadores del nuevo Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, fue Marcelo Ebrard. En alguna conferencia en América del Sur, los presidentes de América del Sur progresistas, de países progresistas como Argentina, como Alberto Fernández, lo recibieron con muchos halagos, llamándole casi presidente, asumiéndolo como el futuro presidente de México. Y resultó que no, resultó que se fue la Cuarta Transformación. López Obrador se fueron por la figura de Claudia Sheinbaum, una figura proveniente de la izquierda, puramente de la izquierda. No quiere decir que Ebrard no tenga posibilidades, no quiere decir que va a ser el único que tenga posibilidades, pero por ahora es la persona que está saliendo a la vista, que se está notando visiblemente como una figura importante en estos momentos de tensiones con Donald Trump o con Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque desde luego ya tiene esa experiencia de haber negociado antes el Tratado de Libre Comercio. Desde luego hay que echar mano de los principales perfiles profesionales que tiene México, que tiene la Cuarta Transformación o que tiene la presidenta. También en ese sentido también hay que aplaudir a Claudia Sheinbaum, que más allá de las diferencias que tuvo con Marcelo Ebrard en su momento, sabe que este personaje es importante, bastante solvente también para estos asuntos, y no lo pensó dos veces en apoyarse de él para estos asuntos. En correspondencia, Marcelo Ebrard ha sabido responder bien la confianza de la presidenta, dándole su lugar, insisto, no queriendo estar por encima de la figura presidencial, siempre respetando las formas, siempre respetando que Claudia Sheinbaum es la presidenta y la que encabeza todo esto. Y así lo reconoce él, así lo reconocen los mexicanos, así lo reconocen los medios nacionales y así lo reconocen los medios internacionales, Claudia Sheinbaum. No dudemos que pronto veamos tanto que está encabezando la lista del mejor presidente en el mundo, que también la veamos en la portada de alguna revista importante, de estas que les gusta poner a los líderes internacionales. El año pasado se le dio a Donald Trump en esta revista Time. Este año no sé, pero va a ser una figura importante y esperemos que así siga siendo. Y bueno, vamos a terminar el programa, nos quedan 2 minutos. Insistir en esto de Israel, que esperemos que no se le olvide que lleva desde 1947 queriéndose deshacer de los palestinos, no lo ha logrado y dudo que lo logre, que simplemente no pudo liberar a sus rehenes, que ya llevamos o hemos visto una 4ª jornada de liberación de rehenes de parte de Hamas, y es decir, Hamas siempre tuvo, pese a una guerra de genocidio, siempre tuvo en sus manos a los rehenes israelitas, e Israel, el ejército de Israel, por mucha destrucción que causó, no pudo dar con el paradero de estos rehenes hasta que los propios integrantes de Hamas han venido liberándolos. Ese es un fracaso importante para Benjamin Netanyahu. Golpea su ego y desde luego esto no quita que este señor puede seguir provocando mucho daño para los palestinos. Y tal parece que a los europeos no les importa, tal parece que al mundo no le importa, y entonces Israel, con el liderazgo de Benjamin Netanyahu, pues va a continuar matando a los palestinos que se le pegue la gana, porque al mundo no le interesa. Por muy cruel que suene, así está haciendo. Y bueno, yo les voy a agradecer que nos hayan acompañado, que nos hayan permitido emitir nuestros puntos de vista con esta agenda. Y yo insisto, los mexicanos vamos a estar bien, lo hemos estado,
por mucho tiempo con este vecino tan impredecible durante todo el tiempo, toda la vida independiente de México y la vida independiente de Estados Unidos. En fin, gracias por vernos, gracias a Felipe, a Carla y a Gerardo por permitirnos dar estos puntos de vista muy personales que lo hemos dicho y lo seguimos diciendo, no necesariamente son compartidos con el resto de compañeros de colaboradores de Código Libre. Gracias y nos vemos la próxima. Código Libre.